la mesa coordinadora nacional de jubilados y pensionados se inicia con los movimientos que hace 46 años llevaron a conseguir lo que era la organización social. ¿Está? Posteriormente, con la participación, la audacia que tuvieron los compañeros que iniciaron en la mesa, hubo un encuentro, algunos medios dicen de 40.000 a 45.000 personas en Plaza de Mayo, que eso originó la necesidad y el debate de la obra social de esta organización, de la ANSES. Se entrevistó en un café a Paco Manrique, que era en ese momento el proceso militar, y que se debatió con él la necesidad de tener una obra social de esas. Ahí arranca prácticamente. Es decir, que consideramos que somos parte de la fundación del PAMI, hace 46 años. ¿Tá? De los 46 años de existencia del PAMI, en los últimos 14, 15 años está intervenida, pero anteriormente también fueron botín de intervención. Y siempre el argumento era por resolver los problemas que tenía, hacerla más ágil, ver qué necesitan los jubilados, y siempre se terminó en descubrir que fue sectores que aprovecharon de la organización a los efectos de sacar dinero. La corrupción se incorporó. Este año cumplió 46 años el PAMI, y nosotros hicimos una entrevista en la cual, así a nivel nacional, dimos los detalles del papel. Después de mucho debate dentro de la mesa, se pergeñó un tema como las Madres de Plaza de Mayo, que tenemos 1.320 miércoles que estamos frente a la Cámara de Diputados reclamando los derechos que le son cercenados a la masa jubilatoria. Bueno, lo que queremos aclarar es, en primer lugar, nosotros siempre estuvimos fuera, estuvimos cuestionando la ley de reparación histórica, porque dentro de ese marco de la ley de reparación histórica no se contempla las reales necesidades de los jubilados y pensionados. No solamente eso, en el artículo 12 se habla de la universalización de la obra social, de la jubilación. Estimamos que hay entre 132 y 133 tipos de jubilación en el país. Lo que la ley determina con tres notables, no están los jubilados, no están los que se van a jubilar en el debate del cambio del sistema jubilatorio. Eso en primer lugar queremos aclararlo. ¿Por qué? Porque aquí viene un tema de decir, hoy se está debatiendo en general en todos los sectores políticos, inclusive organizaciones, el aumento de la edad. La ley ya estipuló el aumento de la edad en la mujer. La van a llevar a 65 años aquellas personas que no tuvieron aporte al sistema, pero que el objetivo fundamental es llevarla a 65 años
a la mujer. Y ya está estipulado, ya está, es una ley. Por lo tanto, de aquí en más no va a haber el sistema que normalmente se tiene de aceptar gente que no hizo la gestión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ley ya está, ya tiene el 65 años. Se está hablando del tema de hacerlo progresivo. Lo que no se está hablando es de la situación de los 3.500.000 jubilados que ganan 6.203 pesos, que está por debajo de la ley del sistema de indigencia. Si el salario mínimo vital y móvil está hoy en 8.600 pesos, que va a pasar ahora en este mes a 9.000 pesos y llegar a 10.000 pesos al año que viene, estamos lejos. Hablamos del 57% prácticamente de los jubilados. Primera cosa. Más de la mitad, entonces cobran menos del salario mínimo, por debajo de la línea, ni siquiera de pobreza, de indigencia. Y eso nadie lo está hablando. Entonces, el tema de la edad es un tema que se tiene que discutir posterior, porque eso tiene que pasar por Cámara de Diputados y senadores. Resolvamos el problema de emergencia que tiene el sistema jubilatorio en 3 millones y pico de jubilados. Primera cosa. Segundo, nosotros creemos que el tema del debate, del aumento de la edad, primero tenemos que resolver eso. Segundo, resolver el problema de salud. El tema de salud es complicado, es muy complicado el tema de salud en el PAMI. Y es complicado porque el sistema de salud público es un sistema que está en crisis. Y por supuesto entra el sistema privado. Y dentro de ese marco entran los jubilados. Nosotros tenemos... Te voy a dar un ejemplo. Seguramente algunos van a hacer algunos reclamos en algunos sectores como Buenos Aires, Rosario, etcétera, etcétera, tienen mayores problemas que acá. Acá tenemos problemas, pero no los problemas que tenemos en Buenos Aires, Rosario, los grandes centros. Acá está colapsado los hospitales. En el Chaco, en los últimos 20, 25 años, se crearon 25, 26 camas más en el sector privado. Entonces, es un problema serio. Hay algunos cambios que están haciendo desde el PAMI con los médicos de cabecera, que me parece que es bastante interesante, pero se encuentran con dos temas. El tema de la internación en domicilio, que se podría debatir y hacerlo, pero nos encontramos con que el PAMI no tiene el personal suficiente para garantizar el monitoreo de estas personas que llegan a... Nosotros hemos acordado en la Mesa Nacional, y hoy el defensor de adultos mayores, el doctor Semino, estamos haciendo cursos en la organización para la formación de personales idóneas en este aspecto, fundamentalmente en Buenos Aires, y tratar de terminar con los depósitos de adultos mayores en sectores de ¿cómo se llama en los geriátricos. ¿Está? Porque todo eso, los geriátricos hoy son depósitos de gente, adultos mayores. Y esto tampoco ningún partido político, ningún candidato salió a explicar en este sentido. Entonces, no hay una política gerontológica. No existe fuera de Buenos Aires, que empiezan a tener alguna participación activa,
pero sectores muy pequeños, como pequeños desde el punto de vista del volumen que vos necesitás. Nosotros en el Chaco tenemos 93 a 94 mil jubilados nacionales. Seguramente el mayor porcentaje lo tenemos en Resistencia. Ahora, ¿qué pasa con los jubilados del interior? Que están en peores condiciones, menos accesibilidad, accesibilidad, etcétera. Nadie habla de ese tema. ¿Está? ¿Qué problema tenemos con los medicamentos? Nadie habla, ninguno de los sectores políticos habla del tema del 170% de aumento que hubo en los medicamentos en este último año y medio. Entonces, ¿cómo resolvemos el tema? Es decir, ¿cómo debatimos? Es decir, el debate tiene que ser abierto. Para el aumento de la edad para jubilarse, tiene que ser en principio abierto. Primero debatir de dónde va a salir la plata para pagar a los jubilados. El 50% de los aportes para pagar a los jubilados viene de parte impositiva y el 50% viene de aportes de trabajadores. Partamos de esa base. De ese 50% de aporte, lo vergonzoso acá es lo siguiente: del 50% de aporte por temas impositivos, la AFIP participa con el 17%. Y este es un tema que hay que debatirlo, porque ese 17% es producto del 21% que le descuentan al consumidor. Y en este caso, los jubilados y los sectores de mayores ingresos son los que mayor aportan. ¿Me entiende? Entonces, lo que tenemos que abrir es un debate del tema. Primero, resolver los problemas de urgencia, que es el salario, los salarios del 57%. Nosotros lo que decimos es llevar el sistema al salario mínimo vital y móvil, que va a estar en 9.000 pesos ahora. La canasta básica del jubilado está en 16.164 pesos. Estamos lejos de eso. Ahora, ¿con qué nos encontramos hace 2 días? Hay un decreto por el cual, que eso es otra de las cosas, hay un decreto por el cual el gobierno, la gestión actual, amplía el presupuesto 2017 en 15.700 millones de pesos. Pero lo más llamativo es que esos 15.000 y pico de millones de pesos, 10.000 millones van para pagar a los jubilados. Y la ley de reparación histórica contempla la utilización del fondo de garantía, que de acuerdo a las últimas informaciones está en 860.000 millones de pesos, utilizar plata para pagar a los jubilados. No solamente eso, el blanqueo que se realizó, que se supone que fue todo al sector del fondo de garantía, son 100.000 millones de pesos. ¿Y dónde está esa plata? Es decir, nosotros participamos, integrantes de la mesa participan en una organización que tiene el PAMI, que es el Consejo Consultivo, que reúne cada 2 veces al año, 1 vez al año, en Buenos Aires, al conjunto de esa organización, que oscila entre 1.200, 1.300 personas. Hemos planteado ahora, en junio, en la participación, que se den transparencia al tema de los salarios, de dónde fue la plata, cómo es posible que se le haya otorgado el año pasado, para negocios bastante dudosos, $30 millones a Boca Juniors,
entre Arcor, La Serenísima y Cablevisión, otros 35 millones para pagar y hacer compra de lo que ellos llaman negocios de alto riesgo. Ahora, para ellos hay plata, para los jubilados no hay plata. Se ha profundizado. Se ha profundizado. Esto es la realidad que estamos viviendo. Ahora, en esa profundización no hay que olvidar dos cosas. La ley de reparación histórica la votó el 98% de diputados y el 100% de senadores. Que se hagan responsables los llamados a oposición por qué votaron una ley que hoy está encorsetada y están debatiendo. El debate ese de la edad ya está en la ley, ya es un hecho. El tema es cuándo lo van a implementar, ¿entendés? Entonces nosotros decimos no a esa coercitivamente, sino hacer un debate a los efectos de ver qué ley de jubilación necesita el país, sobre la base de un debate muy amplio en donde participen los políticos, pero no es lo que decidan los políticos, porque no responden a los intereses de los en este momento de los jubilados. Es decir, son cosas que esto lo tenemos que ir debatiendo. No nos cerramos en el tema de que sí, seguramente el proceso electoral que estamos viviendo, hay sectores que toman como que este es el gobierno de mayor profundización de la crisis dentro de los jubilados. La crisis de los jubilados venimos hace 40 años. De larga data. Entonces eso nadie debatió. ¿Está? Es decir, ¿cuándo se acuerdan? Cuando hay elecciones y cada uno apunta. Yo te voy a dar un solo ejemplo, que yo estuve en Buenos Aires en ese momento y habíamos hecho una reunión con la mesa. El señor que se pegó un tiro en Mar del Plata, que salieron a decir Macri mata a los jubilados, etcétera, etcétera. La verdad es que ese señor ganaba 44.800 pesos, es un médico de bolsillo. Tenía problemas familiares, de salud, etcétera, etcétera, producto de la pérdida de la señora y un gran amigo. Es decir, no era el que estaba encuadrado en el 57% de los 6.000 pesos. ¿Está? Entonces se aprovecha de cosas y se desvirtúa. Y la realidad es que cuando nosotros vamos a plantear, la mesa, junto con organizaciones de técnicos científicos, presentó un anteproyecto. Nosotros lo presentamos hace 7 años. La propuesta es terminar con la intervención en el PAMI, fortalecer la organización en función de que lo que tienen que manejar es de acuerdo a la ley que creó el PAMI, que es 3 jubilados, 3 a jubilarse y un veedor de la Nación del Ministerio de Trabajo. Son los que mejor van a monitorear su obra social. Y armar un equipo de 11 para interconsulta. Eso es lo que propusimos. En la última presentación que se hizo, nosotros hicimos en septiembre, hasta ahora no la tocaron. En la gestión anterior nunca la debatió, la cajoneó. Decíamos que en este proceso fue presentado, en primer lugar fue presentado por Turner, la diputada, etcétera, etcétera, que hoy creo que está con Massa,
etcétera. Y hasta ahora en la comisión no se trató. Entonces estamos haciendo una lucha y levantando 1 millón de firmas para poder presentarla de nuevo y que por lo menos la traten. Nosotros lo que queremos es que traten. No creemos de que pueda ser la única, pero que se debata el tema Actualmente tiene el expediente es 3103D, presentado por última vez en septiembre del 2016. Es decir, como mesa siempre tuvimos participación en elaboración, en alternativa, en debatir el tema de los jubilados. Este es el criterio que tiene la mesa a nivel nacional. Otro de los temas, se va a reunir seguramente a fin de año, se va a reunir en el país la Organización Mundial de Comercio. Y hay una organización que pertenece a la Organización Mundial de Comercio que dio un pantallazo junto con el ministro de Economía actual de por qué hay que aumentar la edad y se habla de bajar los salarios. ¿Tá? Hay una indicación del Fondo Monetario Internacional en septiembre del año pasado que el tema de la jubilación tiene que, en primer lugar, discutirse hacia la baja, en lo que es la parte salarial, y hacia arriba lo que es la edad, porque consideran que la inversión en los jubilados es una pérdida para el sistema financiero internacional. Yo traje es gravísimo. Yo traje ¿qué le recomendó hacer con la jubilación del Fondo Monetario Internacional a Macri? Y esto es un informe entregado en noviembre del 2016 por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri, da recomendaciones para transitar el camino de la reforma del sistema previsional argentino. Suba en la edad jubilatoria para las mujeres, bajan el monto de jubilaciones y pensiones. Por eso se está hablando de que sea un aporte a la vejez. No se está hablando de un salario diferido como siempre tuvimos. Cuando vos depositas tantos años, es un salario diferido por el Fondo Monetario. En julio del 2016, en el marco de la llamada Ley del Blanqueo, que es lo que yo mencioné anteriormente, se aprobó la Ley de Reparación se aprobó la histórica. Esta norma establece la reforma del sistema previsional argentino, para lo cual deberá crearse una comisión que en más de 3 años, nos falta menos. Quiero aclarar una cosa en esto. Ha salido en los medios, en esta última semana, que hubo una reunión de organizaciones con estos 3 elegidos para transformar la ley de jubilaciones, y ayer el ANSE desconoció esa reunión, porque me manifestaban que ya se estaban reuniendo con organizaciones de civiles, etcétera, etcétera. No hay tal reunión, por lo menos oficialmente no está autorizada, pero eso no quiere decir que es lo que van a hacer, ¿me entendés? Entonces, esta norma establece la reforma del sistema argentino, para lo cual deberá crearse una comisión. Poco después, en noviembre de 2016, el Fondo Internacional le presentó un estudio al gobierno de Macri, cuáles serían las alternativas. Y en ese marco son
27 países que se reunieron, 28 países que se reunieron, pero hay un articulado especial para la Argentina. ¿Está? ¿Qué es lo que quieren hacer? Empujar a la FJP, volver al sistema. Es decir, una de las condiciones que el fondo dice es volver al sistema. Y hay un ejemplo totalmente negativo, el de Chile. Está quebrado el sistema jubilatorio, porque quebraron las organizaciones que manejan la plata de la gente. Y el ejemplo de Argentina, que los únicos que ganaron, porque los que tuvieron la oportunidad de jubilarse por el sistema de la AFJP, hoy están cobrando 900, 950 y 800 pesos. ¿Está? Que son cerca de 350 mil personas, que en su momento le dijeron que iban a cobrar en dólar. Es cierto, pero cuando hicieron el cambio, lo pasaron a peso y quedaron en peso y no lo reconoce. Nosotros estamos haciendo la lucha para que se lo reconozca por lo menos con la mínima, si gente que ha aportado. Ese es el ejemplo que tenemos. Segundo, acá hay un problema que es muy grave. En el marco del debate de dónde sacamos la plata, tenemos que debatir el tema del trabajo negro. Que hay un 35% de trabajo negro en el país. ¿Cómo lo incorporamos? Entonces, este es un debate que tenemos que dar. Esto es lo que de alguna forma nosotros pensamos que tiene que ser, como organización, el debate en lo sucesivo. La lucha por el 82% sobre el salario que la gente entra en jubilación. Se jubila un obrero con 5.000 pesos. Te doy un ejemplo. Con 5.000 pesos, el 82% de los 5.000 pesos. O sea, 20.000, el 82%, que cada gente. Primer artículo. Segundo, luchar por la actualización de, por lo menos que lleguemos al salario mínimo vital y móvil del 57% de los que están por debajo, que están con 6.200. La lucha por los medicamentos, y que son cruciales en el tema de los adultos mayores. Contra la ley antipiquete, que lo único que hace es victimizar a los que generan, a los que luchan por un mejor estándar de vida, ya sean los trabajadores, a los jubilados, etcétera, etcétera. Y quinto, terminar con la intervención en el PAMI. Esas son para esto ya hemos presentado el anteproyecto y vamos a acompañarlo con 1 millón de firmas. Nosotros vamos a implementarla acá ahora, la semana entrante seguramente hay en la puerta o en alguna vereda de la peatonal. En Buenos Aires se está haciendo todos los miércoles frente a la Cámara de Diputados por la Rivadavia y no me acuerdo, Callao. Pero eso estamos implementando en general en todo el país. Ajá, o sea que la gente lo va a encontrar entonces. Nos va a encontrar en la peatonal con una mesita para la firma. ¿Qué es lo que vamos a pedir? La firma para que se trate el proyecto. Y segundo, terminar con la intervención. Porque realmente es triste, nadie resuelve nada. Es decir, acá hay 90.000 y pico de jubilados. Hay una administración que no decide nada, que administra la miseria que tenemos, que todo se decide allá en Buenos Aires.
está en todos lados, pero atiende. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Ese dicho que hay. Bueno, eso es lo que, de alguna forma. Soy uno de los que está cobrando el mínimo. Yo fui empleado del Banco del Chaco. Resulta ser que ahora, con la reparación histórica que sale, ¿no es cierto?, donde supuestamente nos iban a resolver, digamos, el tema de nuestra jubilación, no es así, ¿no? Tal es así que yo reclamé e inicié la demanda al ANSES y me contestan diciendo no, que está bien lo que yo cobro. O sea, yo estoy sobreviviendo porque mi familia me ayuda, ¿sí? Porque él hablaba acá de los remedios que aumentaron un 70% o 170%, ¿no es cierto? Aparte de eso, vos te vas al médico ahora y el médico te cobra el adicional o el plus, entre 200, 300, 400 pesos, ¿sí? Y toda una situación, ¿no es cierto? Por eso digo que yo sobrevivo, digamos, porque mi familia me está ayudando, me está sosteniendo. Porque si tuviera que vivir con el mínimo que cobro, que es 6.200 pesos, no viviría prácticamente. Para terminar, quiero destacar un hecho que es importantísimo. Esta administración, cuando entró al gobierno, manifestó que no iba a apelar los juicios generados por los jubilados, por actualización de salario. Sin embargo, siguen apelando. Y hay un hecho muy positivo, y la verdad que como mesa, integrante de la mesa, felicito a los jueces de la Cámara acá de Resistencia, que en un fallo emitido el 27 de este mes, bueno, rechazan el recurso extraordinario interpuesto por la ANSES a una beneficiaria, que es decir, le hicieron un beneficiario, le hizo un juicio a ANSES sobre previsión de la ley 24463. El 27 de julio del 2017, estos autos caratulados, etcétera, etcétera, rechazan la presentación de la presentación de la ANSES, y son los jueces Aguilar José Luis, de Nojes María Delfina y Order Ana, por mayoría absoluta. Es un hecho positivo en este aspecto. Es como el fallo que es como por ganancia, que se hizo en la sala 2 en Buenos Aires. Es decir, dándole la razón al, en este caso al jubilado, y en contra del ANSES. Y que sienta precedente. Es positivo esto porque hay que destacarlo, porque hasta ahora no había sucedido absolutamente nunca en un hecho como este en el Chaco.